viendo Exaltación en Casa. Muchas bendiciones para todos en este momento tan especial, en esta mañana gloriosa. Gracias por estar allí conectado, gracias por permitirnos llegar a tus hogares a través del dispositivo, del televisor o donde quiera que nos estés viendo en esta hora. Creemos que Dios está haciendo cosas diferentes en la vida de la familia. Creemos que el Señor está levantando los hogares y está trayendo una manifestación a través de una generación que ha decidido creer en Dios, de una generación que ha decidido confiar en el Dios Padre Todopoderoso. Por eso tengo para ti este mensaje que se llama Territorio de Fe. Y quiero que usted pueda preparar sus apuntes, que pueda compartir la palabra, que pueda permitir que otras personas se puedan llenar en este espacio de una fe genuina y tremenda. Y al mismo tiempo vamos a darle lugar a Dios para que pueda hablar a nuestro corazón a través de sus enseñanzas. Por eso, repito, comparte, toma papel y lápiz o un dispositivo donde puedas tomar nota y que siempre te quede grabado algo para que tú lo puedas usar en cualquier otro momento. Y que cada palabra que el Señor te enseña tú la puedas escuchar varias veces hasta que tu espíritu sea encendido del poder de esa enseñanza y de esa palabra gloriosa. Por eso vamos a entrar de inmediato a este mensaje que se llama Territorio de Fe. Así que en unos pocos minutos tú vas a comprender lo que significa esta palabra, esta enseñanza que Dios tiene para tu vida. Vamos a las Escrituras, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, desde el verso 18 al 23, en la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas que fueron sembradas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Verso 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen la verdad y la entienden la palabra de Dios. Dice, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta parábola es muy reconocida dentro de todo el pueblo cristiano, la parábola del sembrador, pero acá estamos hablando del extracto donde Jesús comienza a explicar qué significa esa parábola. Las parábolas eran usadas como parte de lo que era la doctrina de Dios. En aquel momento Jesús lo utilizaba para hacer una diferenciación de las personas que podían entender cierto mensaje, pero dentro del mensaje había un misterio y el Señor Jesús usaba parábolas, eventos, cosas que podían comprender y entender el común, para que de esa forma Él detrás de todo eso diera a explicar un mensaje mucho más profundo y más importante de lo que se estaba viendo, viviendo o experimentando en ese momento. Por eso las parábolas representaban algún escenario donde Jesús quería prácticamente hacer una diferencia entre los que escuchaban y aquellas personas que entendían. Por eso necesitamos también en este tiempo activar el mensaje de la palabra de Dios en nuestros corazones. Qué importante es que una palabra de Dios pueda ser sembrada en los corazones. Y cada vez que una persona se comienza a levantar para escuchar un mensaje, para activar ese mensaje, para comenzar a entender qué quiere decirnos Dios a través de las Escrituras, entonces en estos tiempos nosotros vamos a comprender que Dios tiene algo grandioso y maravilloso para cada uno de nosotros. Es tan necesario comprender las Escrituras que eso va a activar el poder de una promesa y de un escenario, un territorio que sea fértil para que se pueda producir un milagro, un escenario de fe, un lugar de vivencia y experiencias genuinas, y no hacer que las cosas sencillamente que vivimos
formen parte como de una situación nada más, de una experiencia nada más de la vida cotidiana. Sabemos que la vida no es fácil, no es sencilla, y en estos tiempos hay situaciones que para muchos parecieran un poco complejas, pero la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros. Dice la Escritura también en Romanos capítulo 10, verso 17, algo que hemos escuchado en otras ocasiones. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros solo vamos a producir fe cada vez que escuchamos el mensaje correcto. Por eso tenemos 2 oídos y una boca para aprender a percibir más a través del sentido del oído, que poder expresar a través de nuestros labios todo lo que aparentemente sabemos o conocemos. Dios quiere que aprendamos a ser más receptores en este tiempo, que si recibimos su palabra, su mensaje, vamos a tener comprensión de tantas cosas en esta tierra y aún en el mundo espiritual. Por eso, cuando el Señor nos habla y el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír, es necesario y es relevante que podamos activar el sentido de nuestros oídos para poder desarrollar la fe genuina. Fe es certeza, convicción. Pero la fe va más allá que una palabra, que una emoción, que sencillamente un decreto o una declaración. La fe va mucho más allá. Es una fuerza poderosa que nos activa, que nos mueve y que nos dice que realmente las cosas acontecen como Dios está estableciendo en su corazón y aún como nosotros establecemos en nuestra vida. Yo quiero que podamos hacer una pequeña diferencia, porque hay cosas que podemos hacer nosotros, hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que nuestra fe puede hacer. Hay cosas que naturalmente nosotros sabemos cómo resolverlas, porque nos hacemos expertos en ciertos temas y podemos resolver esos asuntos. Y aún aprendemos cada día de experiencias de la vida para saber resolver cada uno de estos inconvenientes. Hay cosas que ya no las podemos lograr y necesitamos de Dios. Es allí donde decimos: Señor, trae un milagro sobre mi vida y trae un milagro sobre mi casa. Cuando el Señor trae ese milagro, sabemos que lo que parecía imposible se hizo claramente posible. Pero hay otros milagros que van a ocurrir por el poder de tu fe. El Señor, a través de las Escrituras, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, aplaudió la fe grande y poderosa de aquellas personas que, aunque no eran judías, pudieron tener una fe sorprendente para hacer que las cosas acontecieran como ellos estaban deseando. Por eso es tan necesario que el territorio de la fe se active sobre nuestros hogares, sobre nuestro corazón y sobre nuestras vidas. Pero hay varios escenarios que necesitamos estudiar en esta obra. El primer escenario es el escenario que está junto al camino, y ese dice la Escritura en Mateo capítulo 13, verso 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esto nos hace comprender muchas cosas en la vida. Porque cuando tú lees lo que dice acá la Escritura, esto nos trae en evidencia que si una persona no está atento a la palabra, de nada le sirve lo que está escuchando. A veces pensamos que solo con colocar el televisor y que el mensaje comience a sonar, solo para pensar que estamos cumpliendo un requisito, no es suficiente. A veces dejar el dispositivo sonando allí y decir: sí, yo escuché la prédica, eso es falso. Necesitamos eliminar todo distractor que en este momento esté sobre la palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Por eso cuando Marta y María estaban allí viendo una visitación de Jesús, dice que María se sentó inmediatamente a los pies de Jesús, pero Marta estaba haciendo oficio. Y Jesús tuvo que decirle: Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? Si tú acá no me vas a tener todos los días. Y María escogió la mejor parte, dice la palabra. Por eso, cuando tú entiendes lo que el Señor quiere hacer a través de la palabra, tú tienes que prácticamente resolver todas las cosas antes de comenzar a entrar en este tiempo de palabra o después de este tiempo. Pero mientras esté aconteciendo un tiempo de enseñanza, es preferible que tú puedas quitar cualquier distracción del camino, porque una palabra que no genera entendimiento al final no va a causar ningún efecto.
Por eso acá en el verso comienza a decir que son aquellos que representan a los que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. El entendimiento es muy importante en este tiempo. La palabra entendimiento, traducido desde la palabra, desde las escrituras, también significa conocimiento, sabiduría, prudencia e inteligencia. Pero esto no se trata de lo natural, se trata de la percepción de lo sobrenatural sobre nuestra vida. Dios es sabiduría, por lo tanto es espiritual, pero viene a nuestro mundo natural. Es atraer las cosas del cielo sobre nosotros. Pero hay muchas personas que lamentablemente no van a transicionar por falta de entendimiento. La misma palabra nos enseña un versículo que muchos repiten y lo dicen: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento es entendimiento. Y ahí dice mi pueblo, no dice cualquier pueblo, no dice cualquier hombre, cualquier ser humano. Dice mi pueblo, aquellos que hemos sido escogidos por Dios. Muchas veces somos destruidos por el enemigo por la falta de entendimiento, de conocimiento. Y hay gente que muchas veces cree que está entendiendo las cosas, pero lamentablemente uno tiene que reconocer que nos queda mucho camino por aprender lo que Dios quiere enseñarnos en la vida. Por eso el entendimiento es necesario para poder nosotros activar el mensaje de Dios. ¿Qué dice la escritura acá? Que estas personas que están sembradas junto al camino son aquellas que oyen la palabra del reino, pero no tienen entendimiento. Y por la causa de no tener entendimiento, dice que el enemigo viene y arrebata la semilla. Y muchas veces hay palabras que son sembradas en el corazón en una oportunidad y que hoy ya no están presentes en tu vida, porque seguramente algún enemigo las arrancó y las quitó de tu camino. ¿Por qué el enemigo quiere robarte la semilla? Porque él sabe que si la semilla cae en el lugar correcto, comenzará a desarrollarse y a tener un efecto sobrenatural sobre nosotros. Él sabe lo que tristemente, él conoce lo que sucede cuando él es capaz de quitarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. Por eso necesitamos comprender esto. Lo que la palabra está diciendo en nuestras vidas tiene que ser sembrada en el corazón, porque hay gente que tristemente está perdiendo las oportunidades de ser activados en la fe, porque sus oídos están escuchando, pero su corazón no está recibiendo el mensaje. El entendimiento es conocer. La escritura se hizo para escudriñarla, para estudiarla, no para leerla. Hay gente que dice vamos a leer la Biblia. No, la Biblia se hizo para entenderla. Por eso hay personas que tristemente escuchan el mensaje, pero no reciben el mensaje. Cuando la palabra viene a causar algún efecto, comienzan a esquivarla, a decir eso no es para mí. Y se convierten en aquellas personas que evaden las palabras o los mensajes porque saben que está causando un efecto. Pero la escritura dice que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra y separa lo espiritual de lo carnal. Por eso cuando entendemos es cuando vemos que esa espada comienza a penetrar y a hacer una separación de lo espiritual de lo natural. Y cuando tú estás en lo espiritual, lo natural se sujeta, se somete a lo que dice lo espiritual. Hay cosas que no se están resolviendo en tu vida. Analicemos si realmente estamos comprendiendo los mensajes de la palabra del Señor. Cuando yo le digo a una persona, escucha este mensaje, tiene que prestar atención en lo que está escuchando. Hay gente que quiere que otros le resuelvan sus problemas, pero hay personas que saben y entienden que Dios es el que puede resolver los problemas, pero yo debo poner de mi parte. Escuchar y entender es una responsabilidad que necesitamos activar en este tiempo. El enemigo ha querido robarte la palabra. El enemigo ha querido robarte cada mensaje. ¿Cuántos mensajes han sido sembrados en tu corazón? Y muchas veces ha dicho, ese mensaje un día llegó, pero no he visto la respuesta. Porque sencillamente el enemigo robó esa palabra, esa semilla que un día el Señor habló para tu vida. Y tenemos que hacer esa diferencia, esa gran diferencia
sobre nosotros. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ausencia del conocimiento también es la evidencia de que el amor de Dios no está sobre nuestras vidas. Porque cuando el amor de Dios está sobre nosotros, el amor todo lo hace posible. Eso quiere decir que la ausencia del entendimiento es el causante número uno de que muchas palabras no se estén cumpliendo en nuestras vidas. Y cuando digo la palabra, no me refiero a la palabra dicha por un hombre, sino a las promesas dadas y declaradas por Dios sobre nuestra vida. Si todas estas promesas se activan sobre nuestra vida, nosotros no estaríamos preguntando ni pidiendo confirmación al Señor de ciertas cosas que no entendemos, porque la falta de entendimiento es lo que está destruyendo muchos hogares. La falta de entendimiento es lo que está destruyendo matrimonios, es lo que está destruyendo familias, es lo que está destruyendo empresas, es lo que está destruyendo la salud de muchas personas. Por eso necesitamos entrar y activar este nivel superior de fe y entender que este territorio de junto al camino no nos funciona. El segundo territorio es el territorio de la tierra rocosa. Dice el verso 20 y el verso 21, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Nosotros necesitamos comprender esto, porque las personas que están sembradas junto a terrenos rocosos son aquellas que reciben el mensaje con alegría. ¿Cuántas personas han recibido los mensajes con alegría? Muchos, pero necesitamos hacer una separación de lo emocional a lo espiritual. Hay gente que sabe decir, amén, recibo esa palabra, la activo, la decreto, la declaro sobre mi vida. Pero muchas veces esas personas que hacen ese grito, como no comprenden lo que Dios está haciendo, cuando vienen los problemas, desisten, renuncian. Se enojan con Dios y se preguntan y comienzan a cuestionar y a subestimar el poder de Dios. Porque cuando vienen los problemas, lamentablemente se desapareció la semilla y la palabra. Se desaparecen. Es que muchas veces hemos vivido en la fantasía de pensar que cuando vivimos con el respaldo de Dios no vamos a vivir problemas sobre esta tierra. Y eso no es así. En ninguna parte de la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y nunca te pasará nada en la vida en la tierra. No dice eso. Dice que tendremos una vida eterna y allá en la eternidad ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay ruina y no hay miseria. Es en la eternidad donde Él da la promesa, pero en la tierra estamos acá viviendo situaciones complejas y pruebas cada día, que esas pruebas tienen un solo propósito y es fortalecer nuestra fe. Es decir, que cuando muchas veces dice, Señor, quiero una puerta abierta, posiblemente venga una prueba y la prueba desarrolla fe y la fe hace que se active el milagro sobre tu vida. Uy, pastor, no me diga eso porque preferiría estar fuera entonces de la vida con Cristo. Déjame decirte que una vida sin Cristo es mucho más peligrosa que una vida con Cristo. Que una vida sin Cristo es mucho más dolorosa, más triste, es peor que tener una vida con el Señor. Por eso, cuando tú vives los problemas, los procesos, desde la ayuda de la mano de Dios, cualquier desierto será atravesado. Pero si Dios no está en el asunto, posiblemente nunca llegues a pasar al otro lado. Entonces, necesitamos activar esta palabra sobre nosotros. Pero dice que la recibimos con alegría, con gozo. Expresamos que nos gustó la palabra. Pero cuando viene el problema, la palabra desaparece. Es más, cuando comienzan a perseguirte por causa de tu fe, del cristianismo, de tu fe en Dios, desistes del plan y del propósito de Dios. Hay gente que en este tiempo está abortando y desistiendo de tantas palabras por causa de un problema, sin entender que el problema está haciendo un efecto, está causando un efecto
poderoso en nuestra vida, porque las aflicciones que vivimos en esta tierra producen un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Eso quiere decir que lo eterno de Dios se está produciendo a través de la fortaleza, de la resistencia que estamos teniendo por causa del dolor, de la angustia, de la desesperación y todas estas cosas que nos toca vivir. No para que esto permanezca en nuestra vida, sino para que nosotros sepamos cómo sobrellevar estas cargas y tener una gran victoria en este tiempo. Dios sigue haciendo milagros y Dios tiene un milagro para ti, para tu casa y para tu familia. Por eso necesitamos activar esta palabra sobre nosotros y entender que este no va a ser el tiempo de desistir de los planes de Dios, de la palabra de Dios y de todo lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Por eso, cuando muchos tienen problemas, es cuando lamentablemente desisten del mensaje que Dios tiene para ellos. ¿Por qué desisten del mensaje? Porque dice que la semilla en la tierra rocosa, como no puede penetrar la tierra, prácticamente las raíces crecen sobre la tierra. Y esas raíces, después que viene el viento y viene cualquier cosa, las arrastra y tristemente las arranca y no puede producir ningún fruto y ningún efecto. Entonces los problemas muchas veces vienen sobre tu vida y por causa de los problemas tú te rindes a los problemas en vez de rendirte a los pies de Dios. Este no es un tiempo para declarar que el problema es más grande que la situación. Es un tiempo para que tú pongas tu mirada en el Señor y dejes de poner tu mirada en los problemas. Ay, pastor, pero el problema duele. Por supuesto que duele, pero la Escritura nos enseña a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Cuando tú estás aguantando el problema desde tu mirada en el Señor, eso comienza a hacer que se active lo que dice Mateo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué viene para ti en este tiempo? La añadidura de Dios, pero tienes que soportar los problemas y las situaciones. ¿Cuánto me gustaría decirte que nunca vas a vivir problemas? Pero esa es una gran mentira. Aún siendo cristianos vamos a vivir problemas, porque estos hombres de las Escrituras vivieron persecución, vivieron conflictos, vivieron desiertos, vivieron valles de sombra y de muerte, vivieron estrategias, vivieron guerras, vivieron tantas cosas negativas que nosotros podemos comprender que Dios tiene un milagro para nosotros. Mira, la historia de Job siempre me ha llamado la atención. Cuando tú lees el libro de Job, dice en el capítulo 1, en el verso 1, ustedes han visto a mi siervo Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, es recto en todos sus caminos. Es decir, un hombre como Job no fuma, no bebe, no baila pegado, no se trasnocha, no llega tarde, trabajador, esforzado, valiente, prudente, respetuoso. Pero más sin embargo, eso no evitó que vinieran problemas sobre su vida. Eso no evitó la enfermedad, eso no evitó una quiebra económica, eso no evitó que perdiera seres queridos, eso no lo evitó. Pero cuando Dios está con nosotros, Job, a pesar del problema, nunca negó a Dios. Y su fe lo hizo soportar la prueba y tener una gran recompensa que era mucho más grande que lo que antes estaba disfrutando. Lo que vendrá para tu vida es algo más grande que lo que hasta ahora has tenido que soportar. Puede ser que salgan lágrimas de dolor diciendo ¿hasta cuándo viviré este problema? Tu fe lo va a determinar. Tu fe le pondrá fecha de vencimiento al problema y ese problema se va a acabar en el nombre de Jesús. El tercer escenario es los espinos. Dice en el verso 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Estos son los que oyen el mensaje de la palabra de Dios, pero quedan desplazados. El mensaje se desplaza inmediatamente por dos cosas: las preocupaciones y el afán por las riquezas. ¿Cuántas personas hoy viven preocupados?
¿Cuántas personas hoy viven poniendo su mirada en los problemas, en los inconvenientes que están viviendo? Es más, las noticias hoy nos están enfermando de tanta situación, de tanta información que nos están diciendo, a tal punto que te da pánico tener que salir adelante. Y necesitamos comprender que el Señor nos quiere levantar en una dimensión diferente. Pero los espinos son esos lugares donde lamentablemente la semilla queda atrapada, pero nunca llega a tierra y es desplazada por los problemas. Las tormentas vienen y viene la preocupación. ¿Y qué voy a hacer que no tengo para el arriendo? ¿Y qué voy a hacer que no tengo el alimento? ¿Y qué voy a hacer que tal persona se me enferme? ¿Y qué voy a hacer con esta vida que tengo familiar, con este esposo que no me comprende, con esta esposa? Y se me están sumando tantos conflictos y tantos problemas. Tengo lucha en mis casas, tengo lucha con mis hijos, tengo luchas laborales, tengo luchas con mi salud. ¿Y qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo no preocuparme? Es que hay una situación que Dios nos enseña. La preocupación es preocuparte por un futuro que tú crees que puede suceder, pero no ha sucedido. Pero ocuparte es buscar solucionar este asunto antes de que suceda. Entonces vivimos más preocupados por los problemas que ocupados para poder resolverlos. Muchos porque no se ocuparon. Esta situación de pandemia trajo un golpe fuerte, un coletazo desde el cual muchos están siendo afectados. Pero el Señor en este tiempo quiere levantarnos y darnos algo grande y poderoso. Y es que el Señor comienza a hacer algo diferente con nuestra vida. Viene restitución de escenarios, restitución de tierra, restitución de nuestra fe. Porque hoy se activa una palabra, una promesa que Dios ha declarado sobre tu corazón. En un momento de la vida le dije, Señor, dame paciencia porque estaba pasando una situación bastante desesperante. Y en medio de esa situación, lo único que me vinieron fue más problemas. Pareciera que un ángel en el cielo le dijo al Señor, este joven, este muchacho te está pidiendo paciencia. Y el Señor sonrió seguramente y dijo, listo, es muy valiente para pedir paciencia. Y resulta que más adelante leí un versículo que dice, la prueba de fe produce paciencia. Lo que me vinieron fueron pruebas de las que me preocupaba todos los días, escenarios donde tristemente gente me traicionó, gente me abandonó, estaba solo, estaba sin trabajo, sin dinero, sin recursos. Prácticamente yo vivía en el Hotel Mamá porque tenía cama, comida y allí la estadía segura, pero no avanzaba. Y hay momentos en la vida que tú tienes que determinarte a creer y a confiar y a decir, Señor, sácame de esta. Pero tú no puedes vivir preocupado, tienes que vivir activado en la palabra de Dios. En las promesas del Rey tienes que moverte en este tiempo. Y hay gente que se preocupa por lo que no tiene y hay otros que quieren buscar aún más de lo que tienen. Son aquellos que están afanados por las riquezas. Ay, pastor, no me diga que trabajar es malo. Trabajar no es malo. La Escritura bendice el trabajo. Pero el afán por las riquezas es aquello que te separa literalmente de Dios. La Escritura dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo así, pastor? Así lo dice la palabra. El amor al dinero te separa absolutamente de todo. ¿Por qué hay causa de divorcios? Por falta de dinero. No, pero yo me divorcié, pastor, y tenía absolutamente todo. Sí, pero muchas veces, aunque lo tengas todo, la ausencia más grande que tuviste allí, la riqueza más grande que no estaba presente, es la riqueza de la presencia de Dios. Y hay gente que por poner su amor en el dinero, deja de poner su mirada en Dios. Y cuando un hogar crece sin poner su mirada en Dios, ¿de qué le sirve tener todo el dinero del mundo? Al final, de nada te va a servir todo eso. Solo para disfrutar vida de pasiones, de ausencia de la presencia de Dios en tu corazón, y todo eso se puede llegar a perder. Por eso cuando un corazón saca las preocupaciones y los afanes y comienza a entender lo que Dios quiere establecer en su vida, es cuando comienza también a comprender que este es el tiempo donde el Señor quiere que tú puedas producir frutos, que podamos producir frutos grandiosos, frutos que comiencen a ser resaltados en este tiempo. El Señor quiere levantarte y meterte en un escenario diferente. Te voy a decir algo, porque el cuarto terreno es el terreno de la buena tierra.
Dice el verso 23, la buena semilla o la buena tierra, dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea, esta gente que es sembrada en la buena tierra son los que oyen, entienden y producen. Hay una diferencia grande entre el primer escenario y este escenario. Los primeros oyen la palabra pero no la entienden. Los segundos la oyen y la reciben con alegría, pero los problemas se las roban. Los terceros oyen la palabra pero es quitada por causa de las preocupaciones, de los afanes y aún por la economía. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo? Dios nos quiere enseñar que nosotros realmente necesitamos un territorio de fe. Un territorio donde aquello que Dios nos ha hablado pueda ser productivo. Un territorio que nos pueda enseñar que una palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para que ocurra un milagro. Por eso las personas que muchas veces escucharon el mensaje y le dijeron al Señor, un centurión le dijo al Señor, Señor, solo di tu palabra y es suficiente porque conozco tu autoridad. Y el Señor dijo, wow, grande es tu fe. En pocas palabras, este hombre le dijo, suelta la semilla que ella caerá en buena tierra y producirá el efecto. Una mujer arrastrada dijo, si tan solo tocar el borde de su manto es suficiente. Y cuando tocó el borde del manto, el Señor se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y la gente dijo, la multitud te aprieta, Señor. Dijo, pero alguien me tocó de una forma diferente porque poder salió de mí. Y esta mujer dijo, yo lo hice. Y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Otra mujer fue y se acercó al Señor y dijo, Señor, mi hija es atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo, mira, no es justo que dé el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer dijo, sí, pero aún los perrillos caen de las migajas de la mesa de donde comen los amos. Y Jesús le dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Para que Dios diga, wow, mujer, es porque quedó impresionado. Hay cosas que podemos resolver nosotros. Hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que nuestra fe puede resolver. Un territorio de fe es lo que necesitamos en este tiempo. Territorios que produzcan milagros constantes en nuestra vida. Pruebas superadas. ¿Por qué? Porque confío y sé que el Señor va a aplacar la tormenta. El Señor hará que todos estos escenarios comiencen a ser invadidos por respuestas sobrenaturales sobre nuestras vidas. Oyen la palabra, la entienden y producen. Por eso hay una gran diferencia que quiero enseñarte en este tiempo. Mira, siempre me enseñaron que habían 4 terrenos. Y la palabra no dice eso. Sí, pastor, allí dice que hay 4 terrenos, usted los acaba de leer. Sí, dice que hay 4 lugares donde cayó la semilla. Pero cuando tú lees Mateo capítulo 13, dice, el sembrador salió a sembrar. Ahora las personas que trabajan en el campo, ¿dónde arrojan las semillas? ¿En cualquier parte o en el territorio que está dispuesto para sembrar la semilla? Por supuesto que ellos disponen un territorio en el cual trabajan, en el cual comienzan a hacer ciertos movimientos para que se pueda producir los minerales y la semilla pueda causar el efecto. El Señor, que es el sembrador, sabe cuál es la buena tierra. Y Él salió a sembrar. Entonces, pastor, ¿por qué hay otros escenarios? Porque esas semillas, mientras fueron arrojadas las semillas en el buen terreno, el viento esparcía ciertas semillas y se las llevó a lugares incorrectos. Hay gente que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Escucha aquí, escucha acá, escucha al otro lado, escucha en todas partes y no hay fundamento.
Y cuando esto sucede, el viento puede llevarte al terreno incorrecto. Y solo en el terreno correcto, tú y yo seremos productivos. Porque Dios quiere gente productiva en el reino y no gente que solo esté exigiendo milagros. La gente que solo exige milagros son aquellos que están junto al camino, entre los espinos y en los pedregales. Nada producen. Por más que parezcan, nada producen. Pero los que están en el territorio de la fe, esos que se siembran en el lugar de la fe, esos que dicen mi hogar comenzará a ser lleno de la gloria de Dios, esos que dicen mi negocio no se va a caer, el Señor me dio una palabra, el Señor me da una promesa, su palabra me está enseñando que debo aprender algo. Esas personas que están en el territorio de fe son los que se siembran en un lugar y producen de una forma exponencial al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice 30, 60 y hasta 100 veces más que la semilla que fue sembrada en aquel momento. Tu fe causará un efecto en el territorio correcto que va a comenzar a producir un fruto de fe, y los frutos de fe comenzarán a verse en tu vida. Alguien que tiene una semilla de fe se va a convertir en un árbol de constantes milagros de fe. Alguien que tiene una semilla de fe se convertirá en un árbol constante de frutos de fe. Pero ese árbol tiene que estar sembrado en el lugar correcto. Porque tenemos que ser sembrados para ser efectivos, para producir y para causar un efecto en nuestras vidas. Dios quiere hacer que el cielo sea atraído sobre la tierra. Y yo sé que tu casa y tu hogar estará bajo la cobertura del Señor. Necesitamos estar bajo la cobertura del sembrador, que es el Señor. No hay terrenos diferentes. Hay un terreno poderoso en nuestra vida. Por eso cuando dice que las otras semillas cayeron en esos 3 escenarios, eso hace una similitud del momento cuando Adán tomó del fruto y el pecado lo separó del huerto, hizo una separación de lo espiritual con lo natural. Él cayó en ese momento. Y caer es algo que tiende a desaparecer. La gente que vive cayendo es gente que va a tender a desaparecer. Hoy está, mañana no estará. Porque las caídas hacen que no generen fruto. Y la palabra del Señor dice que nosotros fuimos sembrados en este tiempo para dar fruto, y fruto en abundancia. Ese es el fruto de la fe. Hay terrenos de fe que nos ayudarán a crecer y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No habrá sequía en tu vida. No vas a desaparecer. ¿Por qué? Porque estás en el terreno de la fe, en el territorio perfecto, en el escenario perfecto, para que esa palabra que tú estás comprendiendo nadie se la robe. Y ese es el secreto, que una palabra tiene que ser escuchada, pero luego tiene que ser entendida. La gente que toma nota, la gente que está pendiente, son aquellos que dicen: un momento, yo necesito una palabra que se entienda. Si la logro entender, sé que voy a tener un fruto. Por eso Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y su fruto permanece. Porque una semilla es lo que necesitamos. Pero cuando una semilla está en el terreno perfecto, hay una transformación que nos convierte en árboles, y los árboles ya no necesitan semilla, solo comienzan a producir frutos, y frutos de escenarios diferentes. Una semilla tú la puedes tener en tu mano, pero una semilla en la tierra correcta y en el escenario correcto, después de un proceso de transformación, para que pueda haber ese crecimiento en nuestra vida, hace que tantos frutos salgan que ya es imposible contar las semillas que salen
de una semilla que fue sembrada en ti. En pocas palabras, tú puedes saber cuántas semillas tienes de una manzana, pero nunca sabrás cuántas manzanas saldrán de una semilla que tú siembres en el lugar correcto. Entonces hay milagros que ya no lo puedes hacer de forma natural. Cosas que Dios inclusive no podrá hacer, pero tu fe hará que cosas impresionantes sucedan. Porque Dios sigue haciendo milagros, pero tu fe puede producir respuestas en este tiempo. Gente que entiende, que oye, que entiende. Entender es usar la sabiduría de Dios y buscar la forma que esa palabra sea sembrada en mi espíritu y en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo dice algo que un día a mí me causó un efecto. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. El asunto es que vivimos confesando cosas, pero el corazón no lo cree. Porque una palabra no fue sembrada y no fue entendida. La escuchamos, sí, muchos escuchan palabra, pero tristemente no entienden el mensaje. Por eso, si tú quieres entender algunos mensajes que Dios tiene para ti, yo te invito a que tú puedas inclusive repetir el mensaje 1, 2, 3 veces y entiendas lo que Dios está sembrando, lo que Él está lanzando en tu espíritu. Porque si tan solo una de esas palabras las recibes y la entiendes, lo que viene como consecuencia es productividad en un territorio de fe. Dile, Espíritu Santo, quiero estar en ese territorio de la fe. Quiero entender tu palabra, Señor. Quiero comprender tu mensaje. Quiero tomar decisiones en este tiempo. Muchos escuchan todos los mensajes, pero pocos entienden. Y si no hay entendimiento, corres el riesgo que cualquier cosa que tú hayas construido en este tiempo se pierda. La garantía de Dios es que escuches y entiendas. Se va a producir algo tan grande en las familias, algo tan impresionante en los hogares. Ya no estarás bajo el escenario de solamente clamar y pedir. Solo le dirás, Señor, quiero entender. Por eso Pablo oraba y decía que se abran los ojos del entendimiento, porque entender una palabra es más poderosa que cualquier cosa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ausencia del entendimiento es lo que está haciendo que mucha gente desista inclusive de la iglesia. Se aburre. No, es que esa palabra ya no más, no veo milagro, no veo respuestas. No lo ves porque no estás entendiendo. Porque hay milagros que Dios puede hacer y hay milagros que tu fe puede provocar. Fe no es algo emocional. Fe no es solamente hablar algo. Fe es entender con veracidad lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Mira, esto lo dice la Escritura en Mateo capítulo 13, pero en el verso 12, y ya con esto concluyo para orar por ti. A los que escuchan mis enseñanzas se les darán más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitarán aún lo poco que no entiendan. Los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Por eso las frases filosóficas dicen, conocimiento es poder. Comprender los aspectos de la fe trae poder sobrenatural para que algo ocurra en nuestras vidas. Vivir en la dimensión de la naturaleza divina
donde hogares se encienden con el fuego de la presencia del Espíritu Santo, pero una fe poderosa está a punto de traer frutos de fe sobre nuestra vida. Donde está la fe, hay fecha de vencimiento de los problemas. Te lo repito, donde hay fe, también hay fecha de vencimiento de los problemas. Hoy, tu problema tiene fecha de vencimiento y tu milagro tiene fecha de iniciación. Gracias, Padre, te doy por cada vida en esta hora. Gracias por cada persona que nos ha estado viendo, Señor. Ministra esta palabra, Señor, en su corazón. Que su fe, Padre Santo, sea engrandecida. Esa convicción, esa certeza puede estar en el terreno perfecto. Y muchas veces hemos escuchado muchos mensajes, pero pocos han sido entendidos, Señor. Que en este tiempo nos preocupemos por entender tu palabra más que escuchar tu palabra. Muchos son oidores, pero pocos hacedores. Señor, que en este tiempo podamos ser hacedores de tu palabra. Tener una conducta diferente en los hogares. Esposos sometidos a Cristo como cabeza. Mujeres respetando a sus maridos y sus maridos amando a sus esposas. Hijos honrando a padre y madre. Hijos y familias en armonía. Proyectos bajo la autoridad y la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, para prosperar. Porque una palabra entendida trae prosperidad a nuestras vidas. Y repito, prosperidad no es solo dinero. Prosperidad es la integridad en todas las áreas de nuestra vida. Prosperidad es el bien de Dios sobre cada creyente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por cada espectador en este momento, que nos ve en vivo, que nos ve en diferido, y por todas esas personas. La gloria sea para ti, Padre amado, y que este tiempo sea tan espectacular, tan especial, que los territorios de fe comiencen a generarse en los hogares y venga un avivamiento de respuestas tan impresionantes que la gente diga: yo quiero tener esa fe. ¿Cómo lo vas a lograr? Sembrando la palabra del reino de Dios. Alguien tiene que hablarte y alguien también tendrá que escucharte para hacer que una generación de fe pueda estar en el terreno perfecto, sembrado de la forma perfecta para dar frutos perfectos en este tiempo. Te aseguro que Dios te va a sorprender y tu fe sorprenderá a Dios. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Te bendigo en esta hora. Declaro cielos abiertos. Que la paz de Dios esté sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia. Que Dios sea la cobertura sobre cada integrante de tu casa. Que sean protegidos de las situaciones, de la pandemia, de cualquier otra enfermedad, de cualquier otra condición. Y que el Señor haga resplandecer tu rostro. Que el rostro del Señor esté fijando su mirada sobre nosotros. Que preste atención a nuestras vidas. Y que siempre el Señor ponga su favor y su gracia para que podamos ver su respaldo en todo lo que hagamos. Señor, gracias. Cúbrenos, cuídanos, protégenos. La Escritura dice que tú eres escudo alrededor de nosotros, Señor. Que nada penetre, Señor, nada malo penetre en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, ni cada proyecto, Señor, de la familia. Este será el avivamiento glorioso, estupendo, maravilloso de una generación que está sembrada en el territorio de la fe. Muchas bendiciones para ti. Disfruta en familia y que esta palabra pueda ser entendida en el nombre de Jesús. Amén y amén.